discipulaste? ¿A cuántos les compartiste acerca de mi amor en la cruz? Porque esto es lo que es realmente el cristianismo. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán. Esta es la principal razón de la venida del Espíritu de Dios. Que seamos testigos ante un mundo incrédulo, un mundo depravado moralmente, un mundo confundido económica, religiosa, políticamente, filosóficamente. Y nosotros, escuchen esto, nosotros somos en este planeta la única luz. Eres la única luz en medio de tu escuela, de tu bufete de abogados, de tu consultorio médico, en tu círculo de amigos, en tu familia. Eres tú y yo, somos la única luz. Todos los que están a nuestro alrededor están en tinieblas. Y esta es la razón por la cual la gente a nuestro alrededor actúa de una forma completamente contradictoria a la conducta humana. De la razón por la cual van de botella en botella, de cine en cine, de telenovela en telenovela, de filosofía en filosofía, buscando siempre y sin encontrar. Deportistas, artistas, políticos llegan a la cima y se dan cuenta de que no es la fama, no es el poder, no son las mujeres, no es el dinero, sino que esa vaciedad que ellos tienen todavía a los 60, 70, 80 años de edad, después de haber alcanzado sus metas que creían ellos que era el objetivo de la vida, se encuentran más vacíos que nunca. Hace algunos siglos, sobre todo antes del siglo XX, para darle inicio a nuestro mensaje, la ciencia y el cristianismo, la mayor parte, escuchen esto, la mayor parte de los científicos eran cristianos. Blaise Pascal, Isaac Newton, Louis Pasteur, los filósofos griegos, Demóstenes, Sócrates, Aristóteles, antes del siglo XX, durante casi 19 siglos, profesaron, y antes de Cristo, la época de la filosofía griega, pensaron y creyeron y llegaron a la conceptualización y usando la lógica más elemental de que Dios existe. Por ejemplo, en la filosofía griega existe esta frase: pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no está dentro de mí. Esta causa tiene que trascender mi propia personalidad. Esta línea de lógica elemental fue la que llevó a los griegos a el conocimiento de Dios, sin que supieran desde luego el Dios verdadero, Padre de Isaac, Abraham y Jacob, y el Padre de Jesucristo. Simplemente ellos concluyeron, tiene que haber forzosamente algo que trasciende a nosotros. Ahora, independientemente de esto, no ha habido una cultura, no ha habido una civilización, una tribu, jamás en la historia que no haya adorado algo o alguien. Los egipcios enterraban a sus muertos con la comida porque algo les decía que lo iban a necesitar después. Los aucas aquí en el Ecuador, los caníbales en el Amazonas, los aztecas en México ofrecían sacrificios a sus víctimas, a los dioses, los griegos a Zeus, al dios Zeus, a la diosa Afrodita, al dios del mar, y todas las culturas, todas las filosofías, sumerios, asirios, babilonios, griegos, medos persas, romanos, toda la historia ha sido pavimentada con personas buscando algo o alguien que pueda darles una respuesta de dónde venimos, quiénes somos y cuál es el propósito de que estamos en este universo. Sin embargo, en el siglo XX, cumpliendo la profecía de Daniel 12:4, Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará, y sella esta profecía. Pasaron muchos siglos y esta profecía estaba sellada. Y Dios le dijo a Daniel, antes de que Cristo venga, esta profecía se va a conocer. Y fue en el siglo XX cuando se inició o se abrió la puerta del conocimiento. En 1902 los hermanos Wright hicieron la primera tentativa de volar. En 1905 aparece el primer carro Ford, modelo T, corriendo a 25 kilómetros por hora. En 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1941 al 45, antes de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Oppenheimer, alemán, nacionalizado norteamericano, hace el proyecto Manhattan y producen el bombardeo del Protón 235, produciendo la primera fisión nuclear y produciendo la bomba atómica.
1952 se produce la bomba de hidrógeno. 1954 la primera plataforma en el espacio. 1969 el hombre llega a la luna. Y en 1970 se inicia la época del internet y de los teléfonos celulares. Y de los 70 a nuestros días, ¿qué nos sorprende? Es increíble la evolución cibernética, tecnológica y científica a la que el mundo ha llegado. 1954 se descubre el ADN, el ácido desoxirribonucleico que forma, lo vamos a ver más adelante, la composición de cada una de nuestras células. Entonces, esta explosión de conocimiento en el siglo XX y esta explosión de la tecnología en el siglo XX, ¿saben lo que hizo? Que al mismo tiempo, escuchen esto, que la humanidad nunca había llegado a tener tantos conocimientos. Es el siglo donde más sangre se ha derramado. 2 guerras mundiales, 325 revoluciones y golpes de Estado, con más de 150 millones de muertos. El nazismo, comunismo y fascismo invadieron el siglo XX y los más grandes pensadores del siglo XX fueron ateos. Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell y todos estos hombres que influyeron en las ideas actuales de las universidades en México, en Sudamérica, en Europa principalmente, donde nació el racionalismo francés y el ateísmo alemán, emigraron a América y de los 70s, 80s del siglo pasado, yo recuerdo en los 80s cuando yo comenzaba ya a predicar a nivel universitario, que me invitaban a tener debates con ateos, con agnósticos y con escépticos, cómo me atacaban siempre con el ateísmo y siempre burlándose de la Biblia, porque ellos no tenían evidencias verdaderamente de que no somos el resultado de los animales, ni somos el resultado de una selección natural, ni de un proceso evolutivo. La teoría de la evolución es la mentira, el fraude intelectual más grande del siglo XX. Cuando Carlos Darwin hizo su famoso libro El origen de las especies, tú lees este libro y vas a encontrar este lenguaje. Quizá, no sé, a lo mejor, chance y, no estoy seguro. ¿Ustedes creen que estas frases son científicas? En lo absoluto. Y además, si yo escribo un libro, El origen de los venados, y no pongo el origen de los venados, pues es una tontería. Y él le puso a su libro El origen de las especies y nunca explica el origen de las especies. Jamás dice de dónde venimos. Son filosofías, especulaciones, hipótesis. ¿Cómo es posible que se haya atrevido a escribir este libro y que se haya aceptado como una verdad? Les voy a decir por qué. Porque cuando un ateo acepta que nosotros venimos de la evolución, no le queda otra alternativa a creer en Dios. Porque hay solamente 2 modelos para que se le ofrecen en las universidades, 2 modelos para explicar el origen del universo. Una es la evolución, que todo surgió de una explosión del Big Bang por un accidente. Pregunta, ¿y quién produjo la explosión? ¿De dónde salió esta explosión? Y número 2, si todo fue el resultado de una explosión en el universo y produjo la materia, ¿quién produjo el pensamiento? ¿Qué acaso la materia produce el pensamiento y la conciencia? Bueno, hay 1000 preguntas que no pueden responder desde este punto de vista. Y el otro modelo es la creación bíblica. No hay más que 2 en las universidades, pero la creación bíblica la prohíben. Y están asustados, porque si encuentran ellos, como lo vamos a ver, las evidencias científicas, no estamos hablando de filosofías ni especulaciones, la Biblia tiene más evidencias científicas que la teoría de la evolución. Una vez venía yo en el avión y una persona junto a mí, vi que estaba leyendo un libro de astrofísica. Entonces me volteé y siempre estoy tratando de buscar, ¿verdad? Como todos los cristianos debemos hacerlo, en la oportunidad en el avión, en el camión, donde podamos hablar de Cristo. Y le dije, qué interesante su libro, usted es astrofísico. Me dice, sí, yo soy astrónomo. Ah, qué interesante, le digo. ¿Y usted qué piensa acerca del origen del universo? Y él me contestó, no, pues yo pienso que fue una explosión del Big Bang y fue un accidente y que todo es un accidente, ¿verdad? Y que no hay ningún propósito para la vida ni significado.
Le dije, muy bien, ¿y tiene usted evidencias científicas para apoyarse en lo que usted me está diciendo? Y me dice, no. Y me contesta y me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y le dije, sí. Y me pregunta, ¿y usted las tiene? Y le dije a esta persona, con todo el respeto que se merece, usted está estudiando algo que no tiene bases científicas y se requiere más fe en creer que venimos del chango o del mono o del simio a que venimos de una creación directa de un Dios creador y sustentador de todas las cosas. Entonces le dije, vamos entonces nosotros, si usted es una persona honesta, le dije, vamos a tratar de comparar. Y deme usted evidencias científicas de la evolución y yo le proporciono evidencias científicas de la Biblia. Y él se negó a aceptar este reto. Y entonces le contesté y le dije, ¿sabe una cosa? Le voy a decir con todo el respeto, ya nos íbamos despidiendo del avión. Yo no creo que usted sea ateo por falta de evidencias, le dije. Porque las evidencias no las quieren ustedes aceptar porque se han decidido simplemente a no creer en Dios. El ateísmo no tiene falta de evidencias, el ateísmo tiene un problema moral. No le conviene creer en Dios. Y venía un amigo detrás de él que me tocó la espalda y me dijo, oiga, estuve viendo la conversación, él es mi primo, tiene 3 amantes. Entonces, nunca ha sido faltas de evidencias, siempre ha sido un problema o de orgullo y soberbia intelectual o de personas que tienen una vida moral donde no les conviene someterse a las leyes y que un Dios que existe les imponga y les diga, el pecado te condenará. Y esta es la razón por la cual durante el siglo XX se rechazó y se ha perseguido tanto a la Biblia y al cristianismo. Y el concepto en Latinoamérica de los pastores era un concepto de lo más pobre que existía. Yo me acuerdo todavía en los 80s, cuando tuve algunas cruzadas. Yo estuve 3 años trabajando con un equipo de Luis Palau. Fui a evangelista asociado, así comencé mi ministerio en los 80, 69, 80 y 81. Y me acuerdo que el equipo de Luis Palau me enviaba así a arreglar cruzadas y a predicar en grandes estadios. Y siempre me gustaba tener debates después con los científicos, profesionistas, etcétera, etcétera. Y siempre me decían, usted es pastor alemán, ¿verdad? O es pastor de ovejas, ¿verdad? Yo tengo unos chivos, ¿no quisiera usted mandarlo a mi rancho a que los pastoreara? Y así me hablaba la gente. ¿Por qué? Porque conceptualizaban y creían que los pastores eran las personas más mal educadas que existe en el mundo latinoamericano. ¿Qué tiene un pastor que ponerse con un ingeniero, con un astrofísico, con un doctor? No tienen respuestas. Y eso me puso, decimos en México, me enchiló. Pero así me hizo enojar. Y dije, ¿cómo es posible, verdad? Entonces fundamos un seminario, que todavía lo tenemos, el Seminario Internacional Teológico, que dirige mi hermano, para comenzar a preparar pastores y tratar de que podamos descubrir y tener mucho más municiones y más conocimiento, porque el mundo científico que nos rodea demanda de nosotros respuestas. Y desgraciadamente, muchos pastores simplemente salen del instituto bíblico y no vuelven a tomar libros. Y debemos los pastores estudiar algo de genética, algo de física, algo de matemáticas, algo de astronomía, estarnos metiendo en revistas. Yo toda la semana estoy tratando de buscar la revista de El Economista, el Time Magazine, el Newsweek, en el internet. Ahorita tenemos acceso a una información impresionante para poder ofrecerle al mundo y ahora nosotros burlarnos de los ateos y ahora nosotros perseguirlos a ellos. Como les dije hace poco en una universidad en Estados Unidos, a todos ustedes, era un grupo de puros profesionistas, les dije, ustedes se creen el 40% eran ateos, y les dije, ustedes se creen muy inteligentes, simplemente les hago una pregunta, denme ustedes ahorita o ofrézcanme un libro más grande y más sabio que la Biblia. Un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a decirme, pues el Maharinivana Sutta, el Tripitaka de Buda, el libro del Mormón, el de los Vedas, el Corán del Islam. Nadie se atrevió a ofrecerme, por lo menos, y sugerirme de los billones de volúmenes de literaturas que existen, nadie se atrevió a decirme, hay un libro mejor que la Biblia. Entonces les dije, cállense la boca. Les dije, shut up.
Vamos a ver algunas de las evidencias de la Biblia a continuación, antes y para poner los fundamentos y desarrollar esta conferencia. No cabe duda que existen millones de volúmenes de libros en el mundo, en todas las librerías del mundo, pero hay un libro que sobrepasa a todos los billones, escuchen, a todos los billones de volúmenes de literatura que existen. Hay un solo libro que lo sobrepasa a todos y es la Biblia. Ahora, no solamente decimos nosotros la Biblia es la palabra de Dios, sino que te preguntan, ¿y por qué dices que es la palabra de Dios? ¿Sabes tú cómo defenderla? Dice en Filipenses 1, el apóstol Pablo, Dios me puso para defensa del Evangelio. Dice en 1 Pedro 3, presentando defensa con mansedumbre y reverencia de lo que hay en nosotros. Dice en 2 Corintios 4, del 8 al 10, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, el apóstol Pablo fue un políglota, era un hombre cultísimo a comparación con todos los demás apóstoles que siguieron a Jesucristo, y era un hombre con tanta capacidad intelectual que fue el que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que millones de personas continúan buscando que en la cienciología y que en la dianética y que en el Nuevo Mundo y todos estos libros que están saliendo por todos lados, sí, propósito y significado para su existencia. Voy a poner aquí la Biblia del lado derecho y voy a presentarles a ustedes todos los libros que se consideran sagrados o religiosos por los más grandes líderes religiosos, para poder compararlos con la Biblia y con Jesucristo. Tenemos primero Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio de José Smith, de la secta de los mormones. Tenemos aquí también el Ramayana o los Vedas de la India. Tenemos aquí el Mengzi, el Chue Siu y el Dash Shue de Confucio, la sabiduría de Confucio. Tenemos aquí entre los libros sagrados el Tripitaka, el otro Sutra y el Kangur de Buda, de Gautama Buda. Tenemos el Corán del Islam y tenemos a la derecha la Biblia. Ninguno de los libros que les acabo de mencionar contiene profecías exactas, arqueología, antropología, genética, biología, poesía, literatura, física, química, psicología, como lo tiene la Biblia. Ninguno de ellos, ninguno de los libros sagrados se atreve a decirnos cómo se originó el universo. Ninguno de ellos explica cuál es el problema contradictorio del ser humano, ni por qué existimos, y ninguno se atreve a decirnos el orden en que en la historia han aparecido los imperios mundiales, como lo profetiza el libro de Daniel. Ninguno de ellos. Y después de examinar todos estos libros, ¿verdad?, descubrimos que también ninguno de estos hombres, ni Mahatma Gandhi, ni Gautama Buda era un gordito que salió de un palacio, era un príncipe, y se cansó de las riquezas de su padre Buda, y se fue al mundo a buscar el origen del sufrimiento, y nunca encontró el origen del sufrimiento y se dedicó a comer. Y es la verdad, nos reímos. Y por eso vemos nosotros a un hombre, ¿verdad?, que traía ya el púlpito integrado, ¿verdad? Ahora, es interesante lo siguiente. Dentro de lo que se considera las religiones, porque cuando hablamos de religión, yo me acuerdo en los 80s, cuando iba a la Universidad de México, que me decían, no, es que aquí no aceptamos que venga a predicar religión. Y por eso le digo, ustedes hablan de Che Guevara y hablan de Buda ¿y por qué no permiten hablar de Jesucristo? Ustedes hablan del Corán, hablan del Tripitaka, hablan de los libros sagrados, ¿por qué no permiten hablar de la Biblia? Y entonces me dijeron, es que no queremos religión y está prohibido la educación laica en México, que se enseñe la religión, más que en las escuelas católicas. Y yo les contesté y les dije, ¿qué no sabían ustedes que el budismo es una religión atea? El budismo no cree en Dios. Buda no creía en Dios. Los budistas no adoran a Buda ni adoran a ningún Dios. Simplemente creen en algo que pueda a ellos darles paz interior.
Pero el budismo es una religión atea y está clasificada dentro de las religiones. ¿Sabían ustedes que el comunismo, el sistema filosófico del comunismo, está considerado una religión también? Entonces, cuando hablamos de religiones, no estamos uniendo todo lo que crea en Dios, sino sistemas o ideologías que tienen su conformación para tratar de explicar el mundo, aunque no necesariamente desde una perspectiva que trascienda y concluya con la existencia de un Dios. Ahora vamos a ver nosotros, pues a continuación, la singularidad de la Biblia. Pueden ustedes apuntar, los que están llevando este bosquejo, su singularidad. Esta información es imprescindible para que comiencen ustedes a tener los fundamentos, las bases, y no solamente que te digan, pues es la palabra de Dios. Pues sí, pero ¿por qué es la palabra de Dios? Y tú la puedas defender. La Biblia fue el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro que se imprimió en la historia del ser humano, 1455. Y se llamó la Vulgata Latina. Fue traducida por un monje llamado Jerónimo en el año 435 después. Es el libro, la Biblia, es el libro más vendido, el más traducido a más lenguajes y dialectos que cualquier otro volumen de literatura en el mundo y en la historia del ser humano. Simplemente en México hay un grupo que se llama Wycliffe de misioneros que han traducido la Biblia al maya, al tlaxcalteca, al azteca, al chichimeca, al tolteca, a más de 8 o 10 dialectos que se hablan todavía en la República Mexicana. En 1986 la Biblia se había traducido a más de 5,000 lenguajes y a más de los 6,700 lenguajes que se conocen hasta este momento. Actualmente hay 13,000 copias originales del Nuevo Testamento. No existen libros de la Odisea, por ejemplo, ni de los libros de los filósofos griegos, ni de ningún historiador. No existe ningún volumen en el mundo de historia o que se haya publicado que tenga más originales que la Biblia. Entonces, una vez me acuerdo que llegó en un debate en el radio, en un país aquí en Sudamérica, y me dice esta persona que también se decía atea. Y le dije, me dice, ¿usted cree en Jesucristo? Y le digo, claro que sí. Me dice, pues sabe una cosa, que Él ni existió, me dice. Y me volteé y dije, bueno, Dios mío, ¿verdad? ¿De cuál fumó? Lo dije interiormente. Y entonces le pregunté, ¿me puede usted decir a qué día estamos ahora y en qué año nos encontramos? Y me contesta y me dice, pues estamos en mayo 15 de 1986. Y le dije, ¿desde cuándo estamos contando 15 de mayo de 1986? Desde que nació Cristo. Dije, mire, cabeza de albóndiga. Cristo, usted está hablando tonterías, le dije. Y me da mucha pena, ¿verdad? Pero no sé ni por qué he aceptado platicar con usted. Pero una persona que niega la existencia de Cristo está negando la misma historia, porque la historia fue dividida antes y después de Cristo. El impacto de la persona de Jesucristo en la historia fue de tal magnitud que divide la historia. Y ahora contamos después y antes de Cristo. ¿Y cómo se atreve usted ni siquiera a decir de que Cristo no existió? Los más grandes historiadores, Josefo y Plinio del siglo I, que narran toda la historia de los primeros siglos, todos ellos mencionan la muerte y crucifixión y la vida del Hijo de Dios. Y no eran cristianos, eran judíos pagados por Roma, que fueron enviados al Medio Oriente a escribir la historia del Medio Oriente. Ese libro, al mismo tiempo, más atacado, más criticado, más perseguido y más controvertido de la historia. Por ejemplo, el ateo francés François Voltaire, que murió en 1778. ¿Saben lo que dijo Voltaire antes de morir? Después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Sin embargo, actualmente
actualmente, y desde que murió Voltaire, la imprenta más grande de Biblias en el mundo se encuentra donde él vivió. En la casa donde vivió François Voltaire. Cristo dijo, sí, antes siglos verá, en Lucas 21:33, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. ¿Cómo ha ridiculizado Dios a todos esos hombres como Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche influyó grandemente en Freud, influyó en Nikolai Lenin, influyó en Adolfo Hitler, influyó en Benito Mussolini, influyó en José Stalin, el más grande ateo del siglo XX, Friedrich Nietzsche, el alemán, que escribió Así hablaba Zaratustra, y Dios estaba muerto. Cuando él murió, escribieron arriba de su casa, Nietzsche murió, Dios sigue vivo. Murió a los 42 años, Friedrich Nietzsche se vuelve homosexual, lo entierran, lo meten a un hospital psiquiátrico y muere loco a los 52 años de edad. El que dijo que Dios estaba muerto y que Cristo había sido el fraude más grande de la historia. Y así vemos la historia de todos estos hombres. Ahora veamos a continuación la unidad de la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros. La unidad que tienen estos 66 libros es sobrenatural, porque armonizan los 66 libros, y la consistencia que tienen estos 66 libros es impresionante, porque fue escrita en 3 idiomas: en el hebreo, en el arameo y en el griego. El arameo se usó simplemente en 3 capítulos del libro de Daniel, nada más. Y el arameo es el idioma que Cristo hablaba cuando Él vino al mundo. Estos 66 libros, vean esto, estos 66 libros fueron escritos en un periodo de 1500 años. Durante 1500 años se hizo el compendio del Antiguo y del Nuevo Testamento, se terminó en el primer siglo de la era cristiana. Estos 66 libros armonizan entre ellos perfectamente bien, y los 66 libros tienen un mensaje central, porque fueron escritos por más de 40 hombres. Escríbelo, más de 40 hombres escribieron los 66 libros, y casi entre ellos ninguno se conocía. Unos fueron reyes, pastores de ovejas, pastores recogedores de higos, otros ministros como Isaías en el palacio. Casi ninguno de ellos Moisés, que fue también, que iba a ser el sucesor del faraón. Y durante estos 1500 años hay un solo pensamiento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y el hilo que transcurre y corre por todos los 66 libros es la vida y la persona del Hijo de Dios. Desde el principio de la Biblia se encuentra el Hijo de Dios. Por ejemplo, Génesis 1:1 dice en hebreo: Bereshit Elohim bara ha-samayim haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el original hebreo, Génesis 1:1 contiene 7 letras. ¿Cuántos palitos tiene el menorá? ¿Qué es el menorá? El candelero con el que se aparece Cristo en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Detrás de las iglesias, que es el menorá o el candelero judío, que es el que alumbraba a la entrada del tabernáculo. En el original hebreo hay 7 palabras para: en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y en la mitad de cada palabra se encuentra la palabra Yoshua, escrita y codificada en el hebreo. Y cuando descubrieron los códigos de la Biblia, cuando las computadoras se comenzaron a descubrir, se descubrió que cada 7 pasajes se encontraba la palabra de Jesús. Esto es impresionante, porque los que escribieron originalmente la Biblia no tenían computadoras y no pudieron ellos calcular que esto fuera una forma sobrenatural. Esto es solamente una de las tantas pequeñas pintorescas características sobrenaturales del libro de Dios. Una vez llegó una persona, me acuerdo, a la casa de ustedes a venderme unas enciclopedias. Me dice: doctor Aldúzzi, mire, aquí le traigo la enciclopedia británica, le traigo el libro del Corán, le traigo esto, le traigo por allá, etcétera, etcétera. Y le dije: ¿cuántos años tiene usted vendiendo libros? Y me contestó: bueno, tengo 25 años, casi toda mi vida la he dedicado a vender libros, y tengo una computadora aquí con mi laptop
con todos los volúmenes que hay casi en el mundo de lo más importante de literatura y de conocimiento científico, cultural, sociológico, etcétera, etcétera. Y le hice una pregunta. Entre todas estas curiosidades y libros que tiene usted, ¿me podría usted presentar a 3 libros que hablaran de lo mismo por 3 autores diferentes que hayan vivido en diferentes épocas? Y se metió a googlear. No existe nada en la historia de la literatura. Entonces abrí el cajón de mi escritorio y le saqué la Biblia y le dije, no le presento 3 libros, mi querido amigo, le presento 66 libros, escritos en 1500 años, no por 3 autores, por más de 40 autores que hablan de lo mismo, la palabra de Dios. Comencemos con las evidencias científicas, mi querido Peraloca. Así es como los griegos le decían a sus estudiantes que le seguían. En primer lugar, no hay ningún libro que nos describa el orden del universo. Por ejemplo, la Biblia dice que el primer día fue las ranas, los dinosaurios. ¿Qué fue primero? El agua. El primer día fue la luz. No conocen mucho la Biblia, ¿eh? El primer día Dios creó la luz. Veamos la aparente contradicción en esto. El segundo día creó Dios el firmamento. El tercer día Dios creó la tierra y el mar. El cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. El quinto día Dios creó los peces y las aves del cielo. El sexto día Dios creó a la criatura más, el arte de la creación de Dios fuimos nosotros, los seres humanos. Cuando dice la Biblia que Dios creó la luz, es muy interesante porque muchos me han preguntado cómo es posible que haya creado Dios la luz en el primer día y el cuarto día el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, después de 1945, cuando comenzaron a estudiar la luz, han llegado los científicos a poder realmente entender que la luz es un fluido de energía o de electrones, nada más. No se sabe más qué cosa es la luz, más que es un fluido. Sin embargo, cuando Dios dijo que sea la luz, hay un espectro electromagnético que cubre la Tierra. Así, alrededor de la Tierra, esto no está alrededor de Marte, ni de Venus, ni de Plutón, ni de Neptuno, de ningún planeta. La Tierra está rodeada por un espectro electromagnético que hace posible la comunicación. Ahorita se está grabando mi voz. Pueden ustedes comprar algo de discos de otros cantantes. Se graba la voz. ¿Cómo es posible que la voz viaje en ondas? Si nos salimos de la Tierra y nos vamos a la Luna y le digo, oye, compadre, ¿qué? Compadre, no te oigo, compadre, porque en la Luna no viaja por ondas el sonido, ni en Marte ni fuera de la estratosfera. Simplemente del espectro electromagnético abajo. Entonces Dios, antes de poner al ser humano, vean ustedes la sabiduría de Dios, pone primeramente la razón por la cual lo más importante que iba a hacer en el ser humano era la comunicación. Dios habló y con la voz Dios creó lo que existe. Y si hay algo que pueda producir un divorcio en el matrimonio, es la falta de comunicación. Si hay algo que da malos entendidos, es la falta de comunicación. Si hay ateos, es porque o se les comunicó y no lo quieren aceptar, o muchos son sinceros y no han podido, porque nadie les ha comunicado, ni ha habido cristianos que den testimonio, por lo cual, por la falta de comunicación, tienen ideologías completamente torcidas y no entienden realmente la perspectiva divina ni su razón para poder existir. La falta de comunicación. Sin comunicación no haríamos nada en el mundo ahorita. Ya venía en el aeropuerto y un niño de 2 años lo traía aquí arriba a su mamá y estaba con el iPhone, dale. Le digo a Caleb, a mi hijo, mira nomás este chamaquito de 2 años, dale. Y estaba entretenido y me acerqué y tenía un juego y le sabía dónde picarle. De 2 años la criatura.
Chamaco sinvergüenza de Tesa, ¿verdad? Es impresionante y ahora estamos hemos llegado al siglo XXI a una intercomunicación por el internet donde todos estamos conociendo lo que hablamos, lo que decimos. Ahorita hay aparatos que desarrollaron los israelíes, que va un helicóptero, ¿verdad? Y puede mandar un rayo a través de un edificio sin que entren y puedan escuchar lo que están diciendo dentro del edificio, ver a las personas que están del edificio. Hay aparatos donde se sientan los del FBI, el Departamento Federal de Investigaciones de Estados Unidos, en un restaurante, y pueden ver que hay una mesa a 50 metros de ellos y ponen un aparatito así chiquito del tamaño de una corcholata de una soda y pueden saber exactamente lo que están platicando a 50 metros lejos de ellos. Así de sofisticada está la tecnología de la comunicación. Pues esta luz precisamente es el espectro electromagnético que hacía posible que nos pudiéramos comunicar. Esto no existía fuera de eso. Ahora, muy bien, la ciencia comprueba actualmente, señores científicos, que el ser humano no hubiera podido sobrevivir si antes no hubieran existido las plantas que producen la fotosíntesis o el oxígeno, y las plantas no hubieran podido sobrevivir si primero no fuera el agua. La pregunta es, ¿quién le reveló a Moisés, el autor del Génesis, el orden perfecto de la creación hace 4.500 años? ¿Quién se lo reveló? En segundo lugar, los que traigan su Biblia la pueden abrir. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Veamos la genética. La segunda evidencia científica, solamente en la primera página de la Biblia, el orden de la creación. Vamos a ver en segundo lugar la genética. Hasta 1860, un hombre llamado Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, haciendo experimentos con chícharos. Comienza a hacer experimentos en 1860. Mendel era un monje y comienza a descubrir que algo se transmitía de un chícharo al otro y que si lo mezclaba con otro tipo de planta o con otro tipo de semilla no se podía reproducir. Y hasta ahí se quedó. Ya no investigaron más y pues las leyes de la herencia, sí, ¿verdad? Y nos damos cuenta que, oye, heredamos el lunar de la espalda que tenía mi abuela y el color de ojos de mi mamá y la estatura de mi padre, y físicamente nadie puede negar, ¿verdad?, que hay una transmisión genética, física de nuestros antepasados, abuelos, padres, etcétera, etcétera, y también emocional. Tiene el carácter berrinchudo de su mamá o de su tía, o es tan gordo como sus antepasados, o tan alto como sus tíos, etcétera, etcétera. Entonces vemos que algo se transmite, escuchen esto, en un microscópico esperma. Cuando yo nací y cuando tú naciste, mi padre, al tener relaciones con mi madre, puso un esperma de los más de 500,000 espermas que podían haber entrado a ovular el huevo de mi mamá o el óvulo de mi mamá, entró uno solo. Y de entre todos esos espermas que tiene cada varón, tenemos XY. Las mujeres tienen XX en sus cromosomas femeninos. Las mujeres no tienen el cromosoma Y. Consúltalo con un médico. El hombre tiene YX, las mujeres XX. El cromosoma Y es el que determina el género masculino. Como una vez un muchacho homosexual me dijo que él no creía que él era hombre. Le dije, mira muchacho, ve a un espejo, bájate los chones y que el espejo te diga que eres hombre o mujer. Y si el espejo te dice que tienes órganos reproductores masculinos físicamente y aquí tu mente te dice que no es cierto, es porque tienes un tornillo flojo aquí adentro. Entonces, algo aquí está mal en tu mente, que estás aceptando, estás negando tu propia naturaleza.
Y esto es obra, si tú aceptas ese pensamiento y lo aceptas como algo normal, vienen los demonios y crean una obsesión y te convencen de que no eres hombre. Nadie nace, no existe el gen homosexual. Han tratado de defender a capa y espada que algunos nacen así. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es la decisión voluntaria de cada ser humano y somos responsables de todo ello. Entonces, el cromosoma Y es el que determina. Entonces entró una Y mi mamá se juntó con los 23 cromosomas de mi mamá, los 23 cromosomas de mi papá. Se juntaron la semilla de mi papá, el esperma de mi papá y luego mi mamá, y se formó una célula de 46 cromosomas que se llama genéticamente el cigote. Entonces ahí cuando se juntó el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá, se llevó a cabo lo que se llama la fertilización. Y de acuerdo al Salmo 139, la vida humana comienza en el estado embrionario. Mi embrión vieron tus ojos. Señores médicos que nos acompañan, no es a la semana ni a las 2 semanas. Bueno, vamos a abortar porque no es un ser humano a los 6 días, a los 4 días. Y como ningún médico puede científicamente determinar cuándo es un ser humano, uno dice cuando comienza la vida. Bueno, hay muchas cosas que se mueven, ¿verdad? Y que pueden ser animales o gusanos y sin embargo no son seres humanos. La Biblia dice claramente que es en el momento de la fertilización y de la fecundación cuando nosotros de alguna forma misteriosa, ahí dice Eclesiastés 3:11, Dios pone la eternidad en el alma humana. Dios puso la eternidad dentro, no de los changos, ni de las jirafas, ni de los dinosaurios, ni de las ranas, ni de los sapos, ni de los cocodrilos, ni de los leones, ni de los tigres, ni de los perros, ni de los gatos. Ningún animal tiene conciencia del universo. Nunca he visto un león. ¿De dónde vengo? Ni un grupo de changos adorando a Dios, alabaré, alabaré. No existe. No tienen conciencia ni de su existencia, ni tampoco de algo que trascienda. Pero el ser humano, por tener la imagen y semejanza implantada del Dios que nos creó, desde que nacimos, vuelvo a repetir, y a través de los mismos historiadores, nunca había existido una tribu, un lenguaje, una civilización que no haya adorado algo. Las estrellas, las pirámides, se levantan y se hacen dioses de piedra, construimos santos de yeso y de madera o de piedra, pero necesitamos adorar algo o alguien porque estamos movidos internamente por algo que trasciende nuestra naturaleza humana. Y toda la vida del ser humano ha sido una búsqueda de la verdad. Por eso existe la filosofía. ¿Qué es la filosofía? El amor a la sabiduría. El amor para poder saber qué onda, como decimos vulgarmente. ¿Qué onda, mi cuate? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene mi vida? Como una vez Blaise Pascal se enfrentó con un ateo en un debate. Y le dice Blaise Pascal, mire señor ateo, para terminar. Usted dice que cuando morimos se acabó todo, ¿verdad? Tutti frutti. Nosotros los cristianos decimos, Jesucristo nos enseñó que viene una resurrección de los muertos y que vamos a volver a vivir después de esta vida. ¿Sabe qué, señor ateo? Le dice Blaise Pascal. Si usted tiene razón y yo me muero, no pierdo nada. Pero si mi Jesucristo tiene razón, ¿qué amolada se va a llevar usted? Así que a lo mejor usted tiene razón, a lo mejor yo, pero de todas maneras no perdemos nada. Pero si Cristo tiene razón, ¿qué amolada se va a llevar usted cuando despierte en el infierno? Así que llevamos siempre, siempre, siempre las de ganar. Porque si no es cierto, como muchos dicen, ¿verdad? No perdemos nada. Y nos vemos ahí, gusano con gusano, hablándonos algún día en el polvo. Pero sí es verdad que Cristo resucita de los muertos y la resurrección de Cristo transforma la historia del imperio más grande de toda la época, el imperio romano, es porque Jesús verdaderamente resucitó y cambió la historia con su resurrección. Entonces dijimos que en 1865 Gregorio Méndez descubrió la ley de la herencia
y no fue hasta más de un siglo, 1954. El premio Nobel de Genética, Dr. Sam Watson, descubre que dentro de las billones de células que forman el cuerpo humano, billones de células que tenemos en el cuerpo humano, dentro de cada célula existe un software. Para que me entiendan en el lenguaje del siglo XXI, existe una información genética codificada en cada célula de nuestro cuerpo que se llama ácido desoxirribonucleico, ADN. Y ahí en el ADN, en cada una de sus células, existe la información de cómo eres, el color de tus ojos, de tu pelo, lo que determina tu estatura, tus enfermedades que puedes estar propenso a desarrollar y que puedes haber heredado, como la diabetes, problemas cardiovasculares, gastrointestinales, problemas de locura, de esquizofrenia, etcétera, etcétera, que pueden haber heredado de tus antepasados. Todo se encuentra en cada célula. Si yo fuera por la playa y me encuentro un CD y veo ese CD, me doy cuenta que lo peso, no pesa nada. Pero si lo meto a una computadora, aparece un programa. Dentro de la ley de las probabilidades, porque existe una ley que se llama la ley de las probabilidades, ¿cuántas probabilidades habría para que yo dijera, las arenas produjeron esta información de este CD por accidente? 1 a la 12ª potencia, infinita, imposible que las arenas puedan producir información inteligente. Si voy por la arena del desierto y me encuentro un reloj y veo una maquinaria perfectamente bien diseñada que camina y da la hora, etcétera, etcétera, ¿cuántas probabilidades hay en mi mente racional limitada de que el mar y la erosión y la arena fabricó este mecanismo perfectamente bien controlado y desarrollado? Solo un loco marihuano concluiría, se hizo solo. ¿Quién podría imaginarse que poniendo 10 changos, aquí le dicen changos o monos? Monos, perdón, porque hay muchos lugares aquí en Sudamérica que me han dicho, hermano, no diga changos porque es una grosería. Ya no saben ni qué palabras usar, ¿verdad? O en México le decimos, ya me callo, monos aquí. ¿Cuántas probabilidades hay que si pongas 10 monos en un piano, cuántos billones de años pasarían para que 10 monos compusieran la 9ª sinfonía de Beethoven? Nos damos cuenta, pues, que dentro de las mismas leyes de las probabilidades hay 0 probabilidades de que el mundo y lo que existe haya sido la obra de un accidente. Detrás de un cuadro hay un pintor, detrás de un edificio hay un arquitecto, detrás de una escultura hay un escultor, detrás de un reloj hay un relojero, detrás de un vehículo hay un ingeniero mecánico. Todo tiene que tener una causa, nada aparece así. El orden nunca ha aparecido así. Siempre es del orden el desorden, no como la evolución dice, del desorden, de una explosión se formó el orden. Eso contradice la primera y la segunda ley de la termodinámica, que vamos a hablar más adelante. Bueno, esto fue lo que científicamente en la genética se descubrió. La Biblia hace 4000 años, queridos genetistas que nos escuchan y nos visitan, dice en Génesis 1, 11 y 12, hace 4500 años, antes de Simón de Gregorio Mendel y del doctor Watson, después dijo Dios, produzca la hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, los cedros que produzcan cedros, los árboles de papaya que produzcan papayas, los árboles de durazno que produzcan duraznos. Toda la codificación genética que determina el color de una uva, de una manzana, de una naranja, de una papaya, de un plátano, toda esta información se encuentra codificada en la semilla que traen los árboles y las frutas.
Una semilla de uva trae una información codificada, un software, para que cuando yo la siembre, nazca una uva con las características que alguien y la información que le puso a esa semilla, que sea chiquita, que no sea grandota, que tenga color moradito o color verdecito y que contenga los antioxidantes y las vitaminas que yo necesito para mi organismo. La naranja, la semilla de la naranja produce el tamaño de la naranja, las vitaminas que esa naranja tiene, las características que me sirven a mí para tomar esa fruta y las bendiciones que Dios puso en esa naranja para mi organismo. Todo está interrelacionado, obra de un accidente. Dios mío santo. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Lo único que estamos haciendo es seguir una línea de lógica, nada más, para darnos cuenta que profesando ser sabios se han hecho necios. Para darnos cuenta que es mentira que el razonamiento guía al ser humano. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es la razón la que guía al ser humano. No es la razón la que guía al grupo de ISIS en el Medio Oriente actualmente, que no son seres humanos, son zombies programados para matar. Son personas deshumanizadas ya. Un ser humano puede deshumanizarse a sí mismo. Un ser humano puede decir, no es cierto, no soy hombre, soy mujer. Un ser humano puede llegar a aceptar sus pensamientos y creerle a Satanás y a los demonios y completamente cambiar tu lógica, tu razonamiento y dejar de ser una persona completamente normal. Esto es lo que trata de una forma conductista la psicología, ¿verdad? Y trata de la conducta del ser humano tan contradictoria, porque un hombre tiene 3 personalidades. Decía una mujer, hermano Alducin, mi esposo en la iglesia tiene cara de San Clodomiro. En mi casa tiene cara del anticristo. Y en el negocio tiene cara de tranza. Tiene 3 personalidades mi esposo. Una vez llegué a la oficina y le vi, y esa cara nunca la tiene en la casa ni en la iglesia. Y cuando lo ve en la iglesia está santo, santo, santo. Y le dije, señora, se llama eso en la psicología desórdenes múltiples de la personalidad. Y eso es más que una esquizofrenia. La esquizofrenia son 2 mentes, una mente dividida en 2. Este señor tiene 3 y hay hasta 5 personalidades. ¿Por qué el ser humano manifiesta estos cambios? Porque hay algo que lo está desintegrando. Y la palabra desintegración viene de desintegración. Integridad es cuando, escuchen esto, yo soy una persona íntegra cuando lo que digo lo vivo. Escúchame con mucho cuidado. Cuando yo comienzo a vivir lo que yo creo y lo que yo digo, mi personalidad se comienza a integrar. Pero cuando yo comienzo a hacer cosas contrarias a lo que yo enseño o a lo que yo vivo, mi personalidad se comienza a desintegrar. Entonces me comienzo a dividir, dice Santiago 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra ánimo es alma en el griego. El hombre, ahí está la esquizofrenia 2000 años antes que Freud la calificara una mente dividida como una enfermedad llamada la esquizofrenia, que no es enfermedad, son demonios que cuando una persona quiere vivir una doble vida, los demonios vienen y te obsesionan y te conviertes en una persona que ya no eres tú, ya ni tú entiendes por qué haces lo que haces. Todas las personas, se calcula que escuchen esto, se calcula que el 90% de las personas que están integradas en un hospital psiquiátrico, el 90% son personas que en su pasado tuvieron pecados que no arreglaron, los pecados los alcanzaron, desintegraron su mente y creen que están locos. Y en un hospital psiquiátrico, escuchen esto, no tienen ninguna terapia para curar a nadie más que a través de pastillas tranquilizantes. Solo los pueden controlar químicamente, porque solo Cristo puede transformar a una persona y sanar la mente humana. Esto es interesante, ¿verdad? Genéticamente, porque dice también en el versículo 20 de Génesis 1, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género
y toda ave alada según su especie. Y la genética del siglo XXI. ¿Saben ustedes cómo terminó el año, el siglo XX? ¿Saben cómo terminó ustedes el año 2000? Terminó con el proyecto del genoma humano. Así se llamó. El más grande proyecto del siglo XX fue la consumación que se llamó el proyecto del genoma humano, cuando el doctor Francis, apúntalo, Francis Collins, que fue el director del proyecto del genoma humano, él es cristiano. Porque he oído ateos que dicen, no es que no puedes ser cristiano y ser científico. O sea, no puedes ser cristiano, tienes que ser forzosamente ateo para ser científico. Esto es una mentira también que se ha propagado. El doctor Francis Collins, director del genoma humano, culminó en la Casa Blanca con el presidente Bill Clinton. Y Bill Clinton le dijo al doctor Francis Collins, hemos llegado por fin a comenzar a descubrir el libro de la vida, el ADN. Así terminó el siglo XX con el proyecto del genoma humano. Y los avances en la genética son sorprendentes ahora en los primeros años del siglo XXI, como por ejemplo el siguiente. La genética dice que si mi abuelo fue diabético, mi padre fue diabético o mi madre fue diabética y tuve 2 hermanos diabéticos, yo tengo una propensidad muy elevada genéticamente de ser diabético. Hay personas que no tomen nada de azúcar y que no están gordas y son diabéticos. Y antes se creía que solamente los gorditos y los que toman mucho azúcar, aunque claro que la puede producir, hay muchos que no. Entonces está demostrado que es genético. Lo que se descubrió fue lo siguiente, que si una persona tiene herencia genética de alguna enfermedad, escucha esto, y tú cambias tu alimentación, haces regresiva la maldición genética de esa enfermedad. El cambio de alimentación. Increíble. Por ejemplo, si tu papá tuvo problemas cardíacos y se murió el corazón, tu tío murió el corazón, tu abuela murió el corazón, y hay una continua secuencia de enfermedades de diferentes tipos, la genética y el ejercicio y la alimentación cambian completamente estas herencias. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, mi padre muere el corazón, mi tío, hermano de mi padre, muere el corazón, mi abuelo muere el corazón. Cuando yo me convierto y me doy cuenta, a mí siempre me ha gustado leer desde niño, siempre he sido un apasionado por los libros. Y cuando yo comencé a leer acerca de la nutriología, descubrí que era importantísimo beber diario 2 litros de agua, mínimo. 2 litros, no jugo de papaya ni de piña, ni agua sola. Claro que si le metes de más, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero 2 litros de agua, que el azúcar, las harinas blancas y la sal son los 3 venenos más grandes del organismo humano. El azúcar blanca, la sal y el pan blanco. Nunca coman pan blanco, pan integral, lo más integral que se pueda. El azúcar, deséchenla completamente de sus dietas. Todo ahora tiene azúcar. Nomás ve la panza que tienes de Santa Claus. Pero fíjense cómo somos. Dios en Levítico 11 le dijo a su pueblo, aquí están las leyes de lo que pueden comer y lo que no pueden comer. Y después de los 60, 70 se descubre una sustancia que se llama el colesterol, que es un veneno que circula. Haz de cuenta que las arterias son como mangueras, así como tubos, y conectadas al corazón. Entonces el colesterol, si tú tienes una manguera y la oprimes o la aprietas la manguera, lo que circula por medio de la manguera pues ya no sale con la misma velocidad. Entonces el corazón, cuando hace y ahí están las arterias oprimidas por la grasa, hace y entonces viene el ataque cardíaco en el momento que menos lo esperas. Y la mayor parte de las veces es por arterioesclerosis. Y esta enfermedad la dijo Moisés en Levítico 11, que la producía la grasa de los animales, principalmente el cerdo y los camarones. Tan ricos que son, ¿verdad?
Pues claro que son ricos. El pecado es rico. Si el pecado no nos ofreciera placer, nadie pecaría. Ahora, la peor bebida que existe es la Coca-Cola. Ya se arrepintieron de los que cenaron anoche, ¿verdad? La peor bebida, la Coca-Cola tiene más de 350 gramos de azúcar. Escucha esto, tú te tomas una Coca-Cola y necesitas correr 15 kilómetros para eliminarle de tus riñones. Ahora, ¿saben lo que pasa? Si tú tomas azúcar o sodas que tienen cantidad de azúcar y cantidad de químicos, ahora como el Monster, el Red Bull, que son venenos del infierno creados por Satanás para envenenar a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Tantas bebidas, nada más checa la cantidad de químicos que tienen. Todos esos químicos, mi cuerpo no fue diseñado para asimilar el azúcar, la sal, las harinas blancas, etcétera, etcétera. Entonces mi cuerpo, ¿qué hace? Lo rechaza. Pero como no lo puede sacar todo, se va a los riñones, que son los filtros. Y aquí en los riñones se comienzan a amontonar y entonces comienzas, ay, no tengo flojera y no tengo ganas de esto y no tengo ganas de levantarme y leo la Biblia y me duermo, hermano. Y comienzas la depresión y, ay, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y te das cuenta que somos lo que comemos. Tan sencillo como es. Tú toma una alimentación basada en la dieta mediterránea, aceite de oliva, verduras, muchas frutas, agua, nada de grasas, de carnes animales, etcétera, etcétera, y vas a encontrar que vas a pensar mejor, vas a coordinar mejor, vas a vivir más tiempo. Pero eso sí, vamos a muchas iglesias y el hermano con la panza de Santa Claus, hermano, póngame su mano y sáqueme el espíritu de retortijón que tengo aquí adentro. Le digo, ¿sabes una cosa? Yo nunca oro por ninguno que tenga más de 5 kilos de peso. Porque ahora se acostumbra, ¿verdad? Sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. Cálmate, Espíritu Santo. Cálmate. Ahora parece que nosotros somos el Espíritu Santo. ¿Cuántas gentes están enfermas porque han violado las leyes de Dios de la comida? Pero eso sí, sáneme. Y hay una campaña de sanidad y miles de personas van, pero regresan y siguen comiendo pizza antes de acostarse. O siguen bebiendo Coca-Cola, o siguen viviendo, rompiendo las reglas de Dios, pero quieren que como un genio en Aladino y la lámpara maravillosa, Dios, me duele la panza, sáname. Estás así por la hipertensión de tanta grasa. Esos dolores de cabeza es por la hipertensión que tienes. Y los problemas que tienes de salud es porque no tienes disciplina. Somos responsables de nuestros cuerpos. No le eche la culpa a Dios y Dios nos dice, yo no te sano porque tú eres responsable. No soy un genio que te voy a dar y te voy a cumplir tus caprichos. Yo te enseñé a comer. Y fue lo que Dios enseñó en las leyes de la genética. Podemos cambiar nuestra salud con la alimentación. Echémosle ganas de veras a la alimentación porque tenemos una mente que nos dice, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vemos nosotros, en penúltimo lugar, la ley de la entropía. No sé cuántos ustedes sepan y conozcan o han oído la ley de la entropía. Todos los que son físicos matemáticos me entienden lo que estoy hablando. Los que no lo son, les voy a explicar qué es la ley de la entropía. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, hace 2000 años, versículo 10 al versículo 12, la Biblia mencionaba, antes de que se descubriera la ley de la entropía es la ley que gobierna el desgaste de la materia. Se conoce como la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que rige a todas las demás leyes científicas que existen. La segunda ley de la termodinámica en la física establece, o se conoce como la ley de la entropía, que en todos los procesos físicos, todo sistema ordenado o con el tiempo tiende al desorden, no a la evolución, al desorden. Nunca ha surgido el orden
el desorden del orden. Siempre es completamente al contrario. Es del orden de donde surge el desorden. La evolución dice que de una explosión, de un desorden, ¡pum!, muchas cosas, se volvió toda la estructura y los animales y el ADN y el pensamiento y todo del desorden. Esto contradice la segunda ley de la termodinámica. Es increíble esto. El refrigerador de tu casa da testimonio que la evolución es una mentira, porque el refrigerador de nuestra casa guarda alimentos, porque si no los guardas se descomponen, todo se oxida, todo se echa a perder, todo se desgasta. Nosotros estamos todos los días envejeciendo celularmente. El sol está perdiendo millones de toneladas masa cada segundo, y todo esto es lo que explica la segunda ley de la termodinámica, que contradice la evolución. Dice en Hebreos 1 del 10 al 12, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Aquí se menciona ya que el universo está sufriendo un desgaste, porque si hubo un principio, tiene que haber un final. No es eterno, como dicen ateos y evolucionistas, el universo. Está demostrado científicamente que el universo tuvo un principio y tendrá un fin. Ellos perecerán y todos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La Biblia mencionaba la ley de la entropía, que hasta 1743 Antoine Lavoisier la descubrió. O sea, toda la energía a nuestro alrededor está continuamente en un proceso de descomposición. Y finalmente, podemos seguir más, pero solamente quiero acabar con esto. ¿Sabían ustedes que ahora en las leyes de la higiene y las leyes de la medicina, ¿cuándo se descubrieron las bacterias y los microbios? O sea, una de las peores cosas que hay, y me he encontrado en muchos baños, en muchos, le dicen baños aquí sanitarios, baños. Voy al baño y ponen un bote y te dicen que ahí pongas el papel. Esto es lo más antihigiénico que existe. Porque si tú vas en la calle y un perro hace excremento en la calle, o tu niño hace excremento y dejas ahí el pañal, en el mundo de las bacterias hay millones de bacterias que se elevan en el aire y tú las respiras. Si en un avión alguien hace ¡chu! Y no hace así ¡chu! Y se tapa aquí la boca, infectó a 30, 40, 50 personas en el avión. Porque el mundo invisible existe lleno de bacterias y de microbios. Si yo estoy comiendo y tú te acercas a mí y me das la mano, es la peor falta de educación que hay. Si yo estoy comiendo o tú estás comiendo y te quiero saludar, te saludo así, no te doy la mano. Porque ustedes no se imaginan los millones de microbios que tenemos en la mano. Y después agarro el taco con esa mano y el pan con esa mano, y entonces comienzo a llenar mi cuerpo de microbios y de bacterias que me van a producir problemas gastrointestinales, amibiasis, etcétera, etcétera, simplemente por no seguir las leyes de la higiene que la Biblia estableció antes de que se descubriera el mundo de la bacteriología y de la microbiología. Escuchen esto. En la Enciclopedia Británica, documenta, y la puede leer, que en 1845 había un joven vienés llamado Ignacio Semmelweis. Y este hombre médico estaba aterrorizado por la cantidad de mujeres muertas que daban a luz. O sea, era tiro por viaje. En el 80% de las mujeres embarazadas que estaban a próxima de dar luz, se morían las mujeres. Entonces el doctor Semmelweis comenzó a leer el libro de Levítico, lo vamos a ver a continuación, y descubrió que Dios le manda, esto es asombroso, a Moisés, que cuando hagan su excremento en el desierto, lo entierren. Y todos se preguntan, ¿por qué será? ¿Quién sabe? Pero yo te obedezco, Señor. Y pasaron los años y entonces el doctor Semmelweis
observó que todos los médicos que examinaban los cuerpos de las pacientes que iban a dar luz, lo hacían sin lavarse las manos. Esta era la práctica normal por la presencia de enfermedades microscópicas y bacteriológicas era desconocida. Entonces el doctor Semmelweis, esto está en la Enciclopedia Británica, comenzó a insistir a los médicos, vamos a lavarnos las manos, porque la Biblia dice que lo hagamos, escuchen, y no en una vasija con agua así, en algo que esté corriendo. O sea, no se lavan las manos en una vasija. Si tiene que estar es agua corriente, ahí te lavas las manos, no en agua estancada, porque en agua estancada es lo mismo. ¿Qué sabiduría de Dios? Antes de que se descubriera el mundo de la bacteriología. Entonces, comenzaron a lavarse las manos y bajó el índice de mortalidad 85%. Observemos en Levítico 15:13 lo que Dios le dijo hace 4.500 años, 4.000 años aproximadamente a Moisés, antes de que la ciencia y la genética y la física y todo existiera. Levítico 15, versículo 13, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y su cuerpo en aguas corrientes y será limpio, no estancadas, en aguas corrientes. Y así encontramos nosotros, y la Biblia tenía razón. Y mañana el periódico, mañana en la mañana, lo que la ciencia está descubriendo, la Biblia lo mencionaba con siglos de anticipación, como dice Isaías 42 y 44, ustedes pues son mis testigos de que yo soy Dios. Ustedes son mis testigos que yo hice el poder en los cielos y la tierra, que no venimos de los animales, que somos agentes morales responsables de nuestras acciones y que Dios ha establecido un día del juicio, en el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Búrlate todo lo que quieras, no hay ningún problema. Ríete todo lo que tú quieras, pero dice Dios, al final nos encontraremos. Y descubrirás tal vez demasiado tarde que por tu orgullo intelectual no quisiste someterte a mis leyes. Porque de tal manera te amo tanto que en una cruz abrí mis manos para decirte que tú no tienes por qué terminar en el infierno. Que tu vida puede cobrar propósito. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos en la cruz, Dios castiga a su Hijo. La ira de Dios que yo merecía cae sobre su Hijo y Él paga una cuenta que yo nunca ni tú hubiéramos podido pagar. Y en esa cruz nos muestra Cristo que todo eso, el justo, muere por nosotros para que nadie pueda llamar injusto a Dios. Alguien me dijo hace muchos años, para terminar, bueno, ¿yo qué culpa tengo de haber nacido en pecado? Y le dije, no tienes ninguna culpa. Cuando Dios te condene, no te va a condenar porque naciste en pecado, sino porque nunca quisiste tomarte la medicina. Esa es la culpabilidad, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. Porque no te conviene seguir a Jesucristo. Pero si tú en esta mañana, en esta tarde, quieres invitar a Cristo por primera vez en tu vida, ahí desde tu lugar, te pido que inclines tu cabeza. Y así con tu rostro inclinado. Hay muchos, estoy seguro también, que se dicen cristianos porque van a la iglesia. Pero si tú metes tu carro a un estacionamiento, el estacionamiento no convierte los coches en autos mecánicos. Si tú entras a McDonald's, no sales como una hamburguesa tampoco. El ir a la iglesia no te hace cristiano tampoco. Tú necesitas entender que si realmente tienes a Cristo, estás buscando la santidad. Estás tratando de acercarte más a Él. Amas la Biblia. Estás enamorado de Dios. Te es imprescindible leerla todos los días y tener comunión con Él en oración. Una persona cristiana se apasiona
por hablarles a otros de Jesucristo. Si todavía no existe esa pasión en tu alma, y desde que dices que eres cristiano, a nadie le has hablado del amor de Dios en la cruz, tu cristianismo es una religión nada más, pero no es una relación personal con el Hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer para asegurarme de que verdaderamente, si yo muero hoy mismo en el día, o hoy en la noche, o los próximos días, tengo la seguridad de irme al cielo con Dios? Dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi soberbia intelectual. Creo que en esa cruz tu Hijo abrió los brazos para decirme que me amaba. Y al derramar su sangre, esa sangre preciosa es la medicina que tú has provisto para sanar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días te levantaste de la tumba y venciste la muerte. Y con esta promesa que nos haces de que tú eres la resurrección y la vida, y que con la vida no termina todo, sino que seguiremos viviendo, quiero seguir viviendo contigo por toda la eternidad. Entra a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa y dame el poder de la eternidad y de vivir para ti. En tu nombre maravilloso, Hijo de Dios. Amén.